Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 68 años y el día que mi propia familia me echó de la casa porque ya no les servía para nada, nunca imaginé que unos niños del barrio iban a convertirse en la familia que siempre había soñado tener. Lo que no sabían mis hijos cuando me dejaron solo es que yo tenía algo que esos pequeños necesitaban más que nada en el mundo. Y ellos tenían algo que yo había perdido para siempre. Y lo que pasó después cambió mi vida de una manera que jamás creí posible. Imagínese la escena. Después de 42 años viviendo en la misma casa, después de criar a 3 hijos que llegaron a ser profesionales exitosos, mi hijo mayor llega un sábado por la mañana con una cara que no le había visto nunca. «Papá», me dice sin mirarme a los ojos, «hemos estado hablando con mis hermanos y creemos que sería mejor que te fueras a vivir a un lugar donde estés mejor cuidado». Así nomás, como si estuviera hablando del clima. Los 3 estamos de acuerdo. Ya no podemos seguir preocupándonos por ti todos los días. Preocupándose por mí. Qué gracioso. Hacía meses que no venían ni a saludar. Pero ahí estaba, mi hijo Roberto Jr., el ingeniero que estudió con el dinero que yo ahorré vendiendo herramientas usadas en el mercado durante años, diciéndome que ya no me podían cuidar. «Encontramos un asilo que no está mal», siguió diciendo. «Tienen televisión, comida caliente, enfermeras las 24 horas». Hablaba como si me estuviera ofreciendo unas vacaciones en un hotel 5 estrellas. Yo me quedé ahí parado en el umbral de mi propia casa, esa casa que construí con mis manos después de trabajar de carpintero toda la vida, mirando a este hombre que una vez fue mi bebé, el mismo que lloraba en mis brazos cuando tenía pesadillas, y no podía creer lo que estaba escuchando. «¿Y cuándo tengo que irme?», le pregunté. «El lunes viene el camión», me contestó. 3 días. Me daban 3 días para despedirme de la única casa que había conocido en 4 décadas. Pero escuche esta historia hasta el final, porque lo que mis hijos nunca entendieron es que aunque uno envejezca, aunque se le pongan las manos temblorosas y la espalda dolorida, el corazón sigue siendo el mismo. Y mi corazón tenía mucho amor que dar, amor que ellos ya no querían. Lo que no sabían es que hay gente en este mundo, gente pequeña e inocente que valora ese amor más que todo el dinero del mundo. Y esa gente estaba a punto de encontrarme justo cuando más lo necesitaba. Cuénteme desde qué ciudad me está escuchando, porque quiero que entienda por qué esta historia me cambió la vida para siempre. Para que comprenda bien cómo llegué hasta ese momento, tengo que contarle un poco sobre quién soy yo y cómo construí mi vida desde cero. Llegué a esta ciudad hace 45 años, siendo apenas un muchacho de 23 años, recién casado con mi Elena, que en paz descanse. Veníamos del campo sin nada más que 2 maletas de ropa y las ganas de trabajar que nos habían enseñado nuestros padres. Conseguí trabajo en una carpintería del centro y Elena lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos. Vivíamos en un cuartito que alquilábamos en una vecindad, pero desde el primer día que llegamos, yo le prometí a mi mujer que íbamos a tener nuestra propia casa. «No sé cuándo ni cómo, pero va a ser nuestra», le decía mientras ella planchaba la ropa que le traían las señoras del barrio rico. Trabajé como una bestia durante años. Me levantaba a las 5 de la mañana, trabajaba en la carpintería hasta las 4 de la tarde
y después me iba a hacer trabajitos particulares hasta que se hacía de noche. Los fines de semana, mientras otros descansaban, yo reparaba muebles en el patio de la vecindad o hacía juguetes de madera que Elena vendía en el mercado. Cada peso que ganaba tenía un destino específico. Primero pagábamos el alquiler y la comida. Después guardábamos para el terreno donde construiríamos nuestra casa. Cuando nació Roberto Jr., yo ya había comprado ese terreno en las afueras de la ciudad. Era barato porque no tenía servicios, pero yo sabía que con tiempo y trabajo podríamos hacer algo bonito ahí. Durante 5 años, todos los fines de semana me iba al terreno con mis herramientas. Primero hice los cimientos. Después levanté las paredes, ladrillo por ladrillo. Elena me llevaba almuerzo y se quedaba conmigo, ayudándome a mezclar cemento mientras Roberto Jr. jugaba en la tierra. «Mira, mi amor», le decía señalando las paredes que crecían lentamente. «Acá va a ser nuestro hogar». Hogar. Cuando Roberto Jr. tenía 6 años, nos mudamos. La casa tenía 2 cuartos, una cocina pequeña y un baño, pero era nuestra. Elena lloraba de felicidad mientras yo cargaba nuestros pocos muebles. «Lo logramos, Roberto», me decía abrazándome fuerte. «Tenemos nuestro hogar, nuestro hogar». Después nacieron Claudia y Miguel. Para entonces ya había ampliado la casa. Un cuarto más para los muchachos, una sala donde podíamos ver televisión todos juntos, un comedor donde cabía la familia entera. Cada ampliación la hice con mis propias manos, después del trabajo, con el dinero que ahorraba de las reparaciones que hacía los fines de semana. Le pagué estudios a los 3. Roberto Jr. estudió ingeniería. Claudia se hizo contadora. Miguel estudió administración. Mientras yo seguía trabajando con las manos, manchándome de pegamento y acerrín, ellos estudiaban en universidades, llevaban trajes, manejaban carros nuevos. Me sentía orgulloso de verlos progresar, de saber que habían llegado más lejos de lo que yo nunca pude llegar. Elena murió cuando Roberto Jr. tenía 28 años. Cáncer de estómago. Fueron los 6 meses más duros de mi vida. Cuidarla de noche después de trabajar todo el día, llevarla a los médicos, comprar medicinas que costaban fortunas. Los muchachos ayudaron con lo que pudieron, pero el que se quedó despierto todas las noches sosteniendo su mano fue este viejo. Después del funeral, la casa se sintió muy vacía. Los muchachos ya se habían casado, ya tenían sus propias familias, sus propias vidas. Roberto Jr. vino a hablar conmigo una semana después del entierro. «Papá», me dijo, «si quieres, puedes venir a vivir con nosotros». Patricia dice que no hay problema. Patricia era su esposa, una mujer fría que siempre me miraba como si fuera un mueble viejo. «No, hijo», le respondí, «ustedes necesitan su espacio. Yo voy a estar bien acá». Y por un tiempo estuvo bien. Los muchachos venían a almorzar los domingos. Mis nietos corrían por la casa que había construido para su papá cuando era niño. Me contaban de sus trabajos, de sus planes. Pero de a poco, las visitas se fueron espaciando. Primero dejaron de venir todos los domingos, después cada 15 días, después una vez por mes. Siempre había una excusa. «Papá, los niños tienen práctica de fútbol». «Papá, tenemos una reunión familiar de parte de Patricia». «Papá, estamos muy ocupados con el trabajo». Yo entendía que la vida de ellos había cambiado,
que tenían responsabilidades, pero la casa se iba sintiendo cada vez más silenciosa. Me la pasaba solo la mayor parte del tiempo, viendo televisión, cuidando las plantas del patio, arreglando cosas que ni siquiera estaban rotas, solo para mantener las manos ocupadas. Los nietos crecieron sin conocerme realmente. Cuando venían de visita, ya no corrían a abrazarme como antes. Se quedaban pegados a sus teléfonos, contestaban con monosílabos cuando les preguntaba cómo les iba en el colegio. Sus padres los habían llenado de actividades, de clases de inglés, de deportes, de todo menos de tiempo para el abuelo. Y así pasaron los años. Yo envejeciendo solo en esa casa que había construido pensando en la familia, viendo cómo mis hijos me visitaban cada vez menos, sintiendo cómo me iba convirtiendo en una obligación para ellos en lugar de ser el padre que los había criado con tanto amor. Hasta que llegó ese sábado cuando Roberto Jr. vino a decirme que ya era hora de que me fuera. El abandono no empezó de un día para el otro. Fue como esas goteras que al principio no molestan, pero que de a poco van dañando toda la estructura hasta que un día te das cuenta de que la casa se está cayendo encima de ti. Después de que Elena murió, al principio los muchachos fueron atentos. Venían a verme, me llamaban por teléfono, se preocupaban de que estuviera comiendo bien. Pero con el tiempo, esa atención se fue convirtiendo en una carga para ellos. Ya no venían a visitarme porque querían pasar tiempo conmigo. Venían porque sentían que era su obligación. Lo notaba en la manera en que miraban el reloj cuando estaban acá, en cómo contestaban el teléfono cuando yo llamaba, como si estuvieran ocupados con cosas más importantes. Roberto Jr. se casó con Patricia, una mujer que desde el primer día me hizo sentir que yo sobraba en la vida de su marido. Cuando venían a almorzar los domingos, ella siempre encontraba alguna excusa para irse temprano. «Roberto, tenemos que pasar por la casa de mis padres. Roberto, se nos hace tarde para lo de tus primos. Siempre había algo más importante que pasar tiempo con el suegro. Un día, para el cumpleaños de mi nieto mayor, le hice un carrito de madera con mis propias manos. Pasé semanas en el pequeño taller que tengo en el fondo de la casa, lijando cada pieza, pintándolo de azul que era su color favorito, poniéndole ruedas que realmente giraran. Cuando se lo regalé, el niño se puso feliz, pero Patricia le dijo: «Ay, mi amor, qué bonito, pero ya tienes muchos carritos. Este lo guardamos para después». Guardarlo para después, como si el tiempo y el amor que había puesto en hacerlo no valieran nada. Claudia, mi única hija, se fue a vivir a otra ciudad después de casarse. Al principio me llamaba todas las semanas, pero poco a poco las llamadas se espaciaron. Cuando hablaba con ella, siempre sonaba apurada, como si tuviera 1000 cosas más importantes que hacer. «Papá, te llamo la próxima semana». «Sí, es que ahora estoy ocupadísima con los niños». Miguel, el menor, fue quien más tiempo aguantó visitándome. Pero después de casarse con Carmen, las cosas cambiaron también. Carmen tenía ideas muy claras sobre cómo debían ser las familias modernas. Los abuelos tienen que entender que los hijos ya crecieron y tienen sus propias vidas, le decía a Miguel cuando creía que yo no escuchaba. Las Navidades se volvieron un trámite. Venían una hora, comían rápido. Los niños abrían los regalos que yo les había comprado con la pensión de jubilado que recibía y después se iban. «Tenemos que ir a la cena de la familia de Patricia. Los padres de Carmen nos están esperando».
Siempre había otra familia que era más importante que yo. Un día me di cuenta de algo que me dolió más que todo lo anterior. Mis nietos no me conocían realmente. No sabían que yo había construido la casa donde vivía su papá. No sabían que había trabajado doble turno durante años para pagarle los estudios. No sabían que su abuela Elena había muerto en mis brazos. Para ellos, yo era solo el abuelo que daba regalos en Navidad y que los molestaba con preguntas cuando venían de visita. Empecé a notar que cuando llegaban a visitarme, Patricia les decía a los niños: «Saluden al abuelo, pero no toquen nada. Esta casa está muy vieja y puede ser peligrosa». Como si mi casa fuera un lugar contaminado del que había que protegerse. Los domingos se convirtieron en los días más largos de la semana. Me levantaba temprano, limpiaba toda la casa, preparaba comida para muchas personas esperando que vinieran a almorzar. Pero cada vez venían menos, y cuando venían, se quedaban menos tiempo. Yo me quedaba con toda esa comida que había preparado con tanto cariño, comiendo solo mientras veía las fotos de cuando ellos eran niños. Un domingo, Roberto Jr. llegó con una cara que no le conocía. «Papá», me dijo, «tenemos que hablar». Se sentó en el mismo sillón donde yo lo había consolado cuando era niño y tenía pesadillas, donde le había enseñado a hacer cuentas para el colegio, donde habíamos visto juntos los partidos de fútbol cuando era adolescente. «Patricia y yo hemos estado hablando», siguió diciendo sin mirarme a los ojos, «y creemos que ya no es seguro que vivas solo. El otro día te vimos que te costaba levantarte del sillón. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie para ayudarte?» Me quedé callado, esperando a que terminara de decir lo que había venido a decir. «Encontramos un lugar muy bueno», continuó. «Es un hogar de ancianos, pero no de esos feos que uno se imagina. Tiene jardines, actividades, gente de tu edad. Vas a estar mucho mejor cuidado». En ese momento entendí todo. No era preocupación por mi seguridad. Era que yo me había convertido en una carga para ellos, en una responsabilidad de la que querían liberarse. Y no tuve el valor de discutir, porque en el fondo sabía que tal vez tenían razón. Tal vez yo ya no encajaba en sus vidas modernas y ocupadas. «¿Y cuándo tengo que irme?», le pregunté. «El lunes viene el camión», me respondió, y ahí me di cuenta de que ya habían tomado todas las decisiones sin consultarme. Ya habían pagado el lugar, ya habían arreglado el traslado, ya habían decidido que mi vida en esa casa había terminado. Esa noche, después de que se fue, me quedé sentado en mi sillón mirando cada rincón de la casa que había construido con mis manos. Los muebles que había hecho en mi taller, las paredes que había pintado, las ventanas que había instalado. Todo tenía un recuerdo, todo tenía una historia. Y en 3 días nada de eso iba a ser mío. Pero había algo que ellos no sabían, algo que iba a descubrir muy pronto. Aunque mi familia ya no me quisiera, había otras personas en el mundo que sí necesitaban lo que yo tenía para dar. Ese domingo por la noche no pude dormir. Me quedé despierto en la cama mirando el techo, pensando en todos los momentos felices que había vivido en esa casa. El día que trajimos a Roberto Jr. del hospital, cuando Elena me despertó a las 3 de la mañana porque estaba naciendo Claudia. La tarde que Miguel dio sus primeros pasos en el patio. Me levanté antes del amanecer y salí al patio con una taza de café.
El aire frío de la madrugada me ayudó a aclarar los pensamientos. Mientras estaba ahí sentado en la silla de plástico donde tomaba el sol todas las mañanas, escuché un ruido extraño que venía de la calle. Era lunes. Todavía no habían llegado por mí, pero ya habían comenzado los ruidos del barrio despertándose. Y entonces lo oí claramente. Eran voces de niños, muchos niños, hablando en voz baja como si no quisieran despertar a nadie. Me asomé por encima de la reja y vi algo que me llamó la atención. Había como 10 niños de diferentes edades parados en la esquina, desde niños pequeños de tal vez 6 años hasta muchachos de 12 o 13. Tenían mochilas del colegio, pero era demasiado temprano para que fueran a clases. Se veían, no sé cómo explicarlo, perdidos. Una niña pequeña de unos 7 años lloraba quedito mientras un niño mayor, que parecía su hermano, le decía: «No llores, Sofía, vamos a encontrar dónde desayunar». Otro niño, flaquito y con la ropa muy grande, decía: «Mi mamá dijo que no volviera hasta la noche, que se iba a trabajar y no podía cuidarme». En ese momento entendí lo que estaba pasando. Esos niños no tenían dónde ir. Sus padres se iban temprano a trabajar y los dejaban solos hasta la noche. Algunos, por lo que alcancé a escuchar, ni siquiera tenían con qué desayunar. Me quedé ahí parado detrás de la reja, viendo a esos pequeños que no tenían a nadie que los cuidara, mientras yo, que tenía tanto amor que dar, estaba siendo mandado a un asilo porque molestaba a mi familia. Era como si la vida me estuviera mostrando algo muy claro. Había gente que sí necesitaba lo que yo tenía para ofrecer. Sin pensarlo mucho, abrí la reja y me acerqué a ellos. «Buenos días», les dije con la voz más suave que pude. Los niños me miraron con desconfianza al principio, como les enseñan que hagan con los extraños. Pero había algo en sus ojos, una tristeza que reconocí porque la había visto en el espejo durante estos últimos meses. «¿Ustedes ya desayunaron?», les pregunté. Algunos dijeron que sí con la cabeza, pero se notaba que era mentira. Porque yo estaba preparando un desayuno muy grande para mí solo, y no me lo voy a poder terminar. ¿Me ayudarían a que no se desperdicie? La niña que lloraba dejó de hacerlo, y me miró con esos ojos grandes y curiosos que tienen los niños. «¿De verdad?», me preguntó. «¿Usted nos daría desayuno?». «Claro», le respondí. «Pero primero tienen que ayudarme a poner la mesa, porque es mucha comida para una sola persona». Y así fue como, el mismo día que mi familia me iba a echar de mi casa, 10 niños del barrio se convirtieron en mis invitados para el desayuno. Los llevé al patio de mi casa y les dije que se sentaran en las 6 sillas de plástico mientras yo preparaba el desayuno. Pero antes de entrar a la cocina, les pregunté sus nombres. Estaba Sofía, la niña pequeña que había estado llorando. Su hermano mayor se llamaba David y tenía 11 años. Había gemelos de 9 años, Carlos y Andrés. Una niña de 10 años que se llamaba María y que cargaba a su hermanito de 5 años, Pedrito. Otros 4 niños de edades entre 8 y 12 años, Ana, Luis, Tomás y Esperanza. Mientras les preparaba huevos revueltos, frijoles refritos y tortillas calientes, los escuchaba platicar en el patio. Poco a poco se fueron relajando y empezaron a contarme sus historias. Sofía y David vivían solos con su mamá,
que trabajaba limpiando casas desde muy temprano hasta muy tarde. Los gemelos Carlos y Andrés vivían con su abuela, pero la abuela trabajaba en un mercado y se iba antes del amanecer. María cuidaba a su hermanito Pedrito porque su papá se había ido y su mamá trabajaba en una fábrica. Ana, Luis, Tomás y Esperanza tenían historias parecidas, padres que trabajaban tanto que no podían estar con ellos, o que los habían abandonado, o que simplemente no sabían cómo cuidarlos. Cuando saqué los platos con comida caliente, vi algo que no había visto en mucho tiempo. Caras de felicidad genuina. No era solo porque tenían hambre. Era porque alguien se había tomado el tiempo de cocinar para ellos, de preguntarles sus nombres, de tratarlos como si fueran importantes. «Don Roberto», me dijo David, «usted cocina mejor que mi mamá». Y todos se rieron. Sofía se acercó a mí y me dijo, «¿Usted es abuelo?» Le respondí que sí, que tenía nietos, pero que hacía mucho que no los veía. «¿Podemos ser sus nietos también?», me preguntó con esa inocencia que solo tienen los niños. En ese momento sentí algo que no había sentido en años, una calidez en el pecho, una sensación de ser útil, de ser necesario. Estos niños no me veían como una carga o como alguien molesto. Me veían como alguien que los cuidaba, que se preocupaba por ellos. Estábamos terminando el desayuno cuando llegó el camión. Roberto Jr. bajó con 2 hombres que venían a cargar mis pocas pertenencias. Cuando vio a todos esos niños en mi patio, se quedó parado sin saber qué decir. «Papá», me dijo, «¿qué es esto? ¿Quiénes son estos niños?» «Son mis nietos», le respondí mirándolo fijo. «Los únicos nietos que tengo tiempo de conocer». Roberto Jr. se puso rojo de la vergüenza porque entendió perfectamente lo que le estaba diciendo. Los hombres del camión esperaban instrucciones. Los niños me miraban sin entender qué pasaba y yo tomé una decisión que cambió todo. «Hijo», le dije a Roberto Jr., «déciles a estos señores que se vayan. Yo no me voy a ningún lado». «Pero papá, ya está todo arreglado. Ya pagamos». «Entonces van a perder su dinero», le respondí, «porque yo no me voy de mi casa. Y si ustedes ya no me quieren en sus vidas, no se preocupen. Ya encontré una familia que sí me quiere». Los niños no entendían toda la conversación, pero Sofía se acercó a mí y me agarró de la mano. «Don Roberto no se va», dijo con esa firmeza que tienen los niños cuando algo les parece injusto. «Don Roberto es nuestro abuelo». Y ahí, en ese momento, con la mano de esa niña pequeña en la mía, entendí algo que mis propios hijos nunca habían entendido. Que el amor verdadero no se mendiga, se encuentra donde menos lo esperas. Roberto Jr. se fue ese día sin sus maletas y sin su papá. Y yo me quedé en mi casa con 10 niños que me habían adoptado como su abuelo sin saber que ese mismo día me habían salvado la vida. Lo que pasó después de ese lunes cambió mi vida de una manera que jamás imaginé. Roberto Jr. se fue molesto, diciendo que yo estaba perdiendo la razón y que esto no iba a acabar bien. Pero yo me quedé en mi casa con esos 10 niños que, sin saberlo, acababan de convertirse en la familia que siempre había soñado tener. Después del desayuno, los niños tenían que irse al colegio. Pero antes de que se fueran, les dije, «Si mañana no tienen dónde desayunar, ustedes ya saben dónde encontrarme». Sofía me abrazó fuerte y me dijo, «¿De verdad podemos venir mañana, don Roberto?» «Todos los días que quieran»,
le respondí. Y así empezó nuestra rutina. Todas las mañanas, antes de las 7, empezaban a llegar a mi casa. Primero llegaban Sofía y David, después los gemelos Carlos y Andrés, después María con su hermanito Pedrito, y finalmente Ana, Luis, Tomás y Esperanza. Se sentaban en las sillas del patio mientras yo les preparaba el desayuno. Al principio solo les daba de comer, pero poco a poco me fui dando cuenta de que necesitaban mucho más que comida. Necesitaban que alguien les preguntara cómo habían dormido, que se fijara si estaban enfermos, que los ayudara con las tareas del colegio, que los escuchara cuando tenían problemas. David, el hermano mayor de Sofía, un día llegó con la cara triste. «¿Qué te pasa, hijo?», le pregunté. «Es que en el colegio me pidieron que llevara la tarea firmada por mi papá, pero yo no tengo papá. Se me partió el corazón ver a ese niño de 11 años cargando con una tristeza tan grande. A ver esa tarea», le dije. Era un ejercicio de matemáticas que había hecho perfectamente. «¿Sabes qué? Yo voy a firmar como tu abuelo. Y si la maestra pregunta algo, le dices que venga a hablar conmigo». La cara de David cambió completamente. ¿De verdad haría eso por mí, don Roberto? «Claro que sí, nieto. Para eso están los abuelos». María, la niña de 10 años que cuidaba a su hermanito Pedrito, un día llegó llorando. «Don Roberto», me dijo, «a Pedrito le duele mucho la barriga y no sé qué hacer. Mi mamá no llega hasta la noche». Sin pensarlo 2 veces, tomé al niño en brazos. Tenía fiebre y se veía muy mal. «Vamos al médico», les dije. Los llevé a la clínica del barrio. Esperé con ellos toda la mañana. Pagué la consulta y las medicinas. El doctor dijo que había sido bueno que lo trajéramos a tiempo, porque tenía una infección que podía haberse complicado. María me abrazó llorando. «Gracias, abuelo Roberto. Usted salvó a mi hermanito». Abuelo Roberto. Así empezaron a decirme todos. No don Roberto, sino abuelo Roberto. Y cada vez que escuchaba esa palabra, sentía una felicidad que no había sentido en años. Los gemelos Carlos y Andrés tenían un problema diferente. Eran muy inteligentes, pero no tenían útiles escolares. Su abuela trabajaba mucho, pero ganaba muy poco. Un día llegaron sin poder hacer la tarea porque no tenían colores. «Espérenme aquí», les dije. Fui a mi cuarto y saqué una caja donde guardaba el dinero de mi pensión. Esa tarde fuimos juntos a la papelería. Les compré colores, cuadernos, lápices, borradores, todo lo que necesitaban. «Pero esto cuesta mucho dinero, abuelo», me dijo Carlos preocupado. «Los abuelos para eso estamos», le respondí. «Para cuidar que nuestros nietos tengan todo lo que necesitan». Ana era una niña muy tímida que vivía con una tía que no la quería mucho. La tía la mandaba muy temprano a la calle porque decía que hacía mucho ruido en la casa. Ana casi no hablaba, solo se sentaba en una esquina del patio a comer en silencio. Pero un día, cuando estaba preparando el desayuno, la vi que se asomaba a la cocina con curiosidad. «¿Quieres ayudarme a cocinar, Ana?», le pregunté. Sus ojos se iluminaron. «Puedo». Desde ese día, Ana se convirtió en mi ayudante de cocina. Me ayudaba a batir los huevos, a voltear las tortillas, a servir los frijoles. Y mientras cocinábamos, empezó a hablar. Me contaba de sus sueños, de lo que quería estudiar cuando fuera grande, de lo sola que se sentía en casa de su tía.
Luis era un niño muy noble, pero que tenía problemas para leer. En el colegio se burlaban de él porque leía muy despacio. Una tarde, después del desayuno, se quedó conmigo mientras los otros se iban a jugar. «Abuelo Roberto», me dijo, «¿usted me podría ayudar a leer mejor?» Todas las tardes, después de que volvían del colegio, Luis se quedaba conmigo 1 hora extra. Leíamos juntos libros de cuentos. Yo le tenía paciencia. Lo ayudaba con las palabras difíciles. Al cabo de 2 meses, Luis ya leía mucho mejor. Su maestra en el colegio le preguntó quién lo había estado ayudando. «Mi abuelo Roberto», respondió él con orgullo. Tomás tenía 11 años y era el payaso del grupo. Siempre estaba haciendo bromas y riéndose, pero yo me di cuenta de que su risa a veces era para esconder la tristeza. Su papá los había abandonado cuando él era pequeño y su mamá trabajaba en 2 lugares para poder mantenerlo. Tomás llegaba a mi casa muy temprano porque su mamá se iba a trabajar a las 5 de la mañana. Un día, Tomás hizo algo que me obligó a mostrarle que ser abuelo también significa poner límites cuando es necesario. Había estado molestando a Sofía durante todo el desayuno, quitándole la comida, escondiendo sus útiles escolares, burlándose de ella hasta hacerla llorar. «Tomás», le dije con voz firme, «ven acá». Él se acercó con esa sonrisa traviesa que ponía cuando sabía que había hecho algo malo, esperando que yo lo riñera suavemente como siempre. «Siéntate», le dije señalando la silla frente a mí. «Vamos a hablar como hombres». Su sonrisa se desvaneció cuando vio que esta vez no estaba bromeando. «Tomás, ¿tú sabes por qué Sofía viene acá todas las mañanas?», le pregunté mirándolo directamente a los ojos. Porque no tiene con quién quedarse», respondió bajando la mirada. «Exacto, igual que tú, igual que todos los niños que vienen acá. Todos venimos acá porque necesitamos una familia que nos cuide. Y en una familia nos cuidamos unos a otros, no nos lastimamos». Tomás empezó a entender que esta conversación era diferente. Cuando tú molestas a Sofía, cuando la haces llorar, no solo la lastimas a ella, me lastimas a mí también. Porque yo los quiero a los dos igual, y me duele ver que uno de mis nietos haga sufrir a otro. Vi que los ojos de Tomás se empezaron a llenar de lágrimas. «Abuelo Roberto», me dijo con voz temblorosa, «yo no quería». «Lo sé, hijo. Sé que tú no eres malo. Pero a veces, cuando uno está triste por dentro, trata de hacer que otros se sientan mal también. ¿Es eso lo que está pasando?». Tomás asintió y empezó a llorar. «Es que a veces me da rabia que mi papá no esté aquí y que Sofía tenga a su hermano David que la cuida y yo no tengo a nadie». «Tomás», le dije abrazándolo, «tú me tienes a mí y tienes a todos tus hermanos de acá. Pero si sigues lastimando a los demás, vas a terminar verdaderamente solo. Porque la gente que te quiere no va a aguantar que la trates mal para siempre». Lo senté en mis piernas, como hacía cuando era más pequeño. «Mañana, antes de desayunar, tú vas a pedirle perdón a Sofía. No porque yo te obligue, sino porque cuando uno lastima a alguien que quiere, debe tener el valor de disculparse». «¿Y si ella no me perdona?», me preguntó. «Ella te va a perdonar, porque eso es lo que hace la familia. Pero tú tienes que prometer que no lo vas a volver a hacer». Al día siguiente,
Tomás llegó temprano con un dibujo que había hecho para Sofía. Se acercó a ella y le dijo: «Sofía, perdóname por ser malo contigo ayer. No lo voy a hacer más. ¿Podemos seguir siendo hermanos?» Sofía lo miró un momento y después lo abrazó. «Claro que sí, pero ya no me quites la comida». Desde ese día, Tomás se convirtió en el hermano mayor protector de Sofía. Y entendió algo muy importante: que tener una familia no es solo recibir amor, sino también darlo y cuidar a los otros. «Abuelo», me dijo un día después de ese incidente, «¿usted cree que mi papá se fue porque yo era muy travieso?» Se me encogió el corazón. «No, hijo», le dije abrazándolo. «Los papás que se van porque tienen problemas en su corazón, no porque sus hijos sean traviesos. Tú eres un niño maravilloso, y el que se fue se perdió de verte crecer». Y Esperanza, la niña de 12 años, era como la hermana mayor de todos. Siempre cuidaba que los más pequeños estuvieran bien, ayudaba a servir el desayuno, organizaba los juegos en el patio. Pero un día noté que estaba muy triste. «¿Qué pasa, mi nieta?», le pregunté. «Es que mi mamá dice que tal vez tengamos que irnos del barrio porque no puede pagar el alquiler. Y yo no quiero irme, abuelo. No quiero dejar de verlo». Esa noche no pude dormir pensando en Esperanza y en todos mis nietos adoptivos. ¿Cómo era posible que estos niños, que tenían tan poco, fueran capaces de dar tanto amor? ¿Cómo era posible que mi propia familia, que lo tenía todo, no supiera valorar lo que yo tenía para dar? Al día siguiente tomé una decisión. Fui al banco y saqué una parte importante de mis ahorros. Esa tarde, cuando llegó la mamá de Esperanza a buscarla, le hablé. «Señora», le dije, «yo sé que no es asunto mío, pero Esperanza me contó que tal vez se van a mudar. Si el problema es el dinero del alquiler, yo puedo ayudarla». La señora me miró sorprendida. «Don Roberto, yo no puedo aceptar su dinero». «No es un regalo», le dije. «Es una inversión. Esperanza es como mi nieta. Y los abuelos siempre ayudamos cuando nuestros nietos nos necesitan». 3 meses después de ese lunes, cuando me iban a llevar al asilo, mi vida había cambiado completamente. Todas las mañanas me levantaba emocionado sabiendo que mis nietos iban a llegar. Preparaba desayunos para 10 personas. Los ayudaba con lástares, curaba sus heridas cuando se lastimaban jugando. Los consolaba cuando tenían problemas. Pero no todo fue fácil desde el principio. A las 3 semanas de empezar nuestra rutina, pasó algo que pudo haber terminado con todo. Era un martes por la mañana cuando llegó a mi casa una señora que no conocía. Era la vecina de enfrente, una mujer de unos 50 años que siempre me miraba con desconfianza cuando veía a todos los niños en mi patio. «Señor», me dijo con voz firme, «necesito hablar con usted». Los niños estaban desayunando en el patio y yo salí a la reja para hablar con ella. «Dígame, señora. Mire, yo no sé cuáles son sus intenciones con todos esos niños, pero a mí me parece muy raro que un hombre solo esté juntando niños ajenos en su casa todas las mañanas. ¿Los padres saben lo que usted hace con ellos?». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. Me di cuenta de que para gente que no conocía la situación, efectivamente podía parecer sospechoso. «Señora», le dije tratando de mantener la calma, «yo solo les doy desayuno
y los ayudo con las tareas. Son niños que necesitan. Sí, me interrumpió. Eso dice usted. Pero yo voy a hablar con los padres. Y si es necesario, voy a llamar a las autoridades. Porque esto no me parece normal. Esa tarde, cuando llegaron los padres a buscar a los niños, varios llegaron preocupados. La mamá de Sofía se acercó a mí con cara de angustia. Don Roberto, una señora me paró en la calle y me dijo que tal vez usted... No podía terminar la frase. Señora, le dije, entiendo su preocupación y entiendo que es su derecho como madre dudar de mí. Si usted quiere, puede quedarse mañana en la mañana a ver exactamente qué hacemos aquí. Y eso hicimos. Al día siguiente, no solo vino la mamá de Sofía, sino también la abuela de los gemelos y el papá de Luis. Se quedaron toda la mañana viendo cómo yo preparaba el desayuno, cómo ayudaba a los niños con las tareas, cómo los trataba. Pero quienes realmente me defendieron fueron los propios niños. Cuando David se dio cuenta de lo que pasaba, se paró en medio del patio y con esa valentía que tienen los niños cuando algo les parece injusto, dijo en voz alta: «Mi abuelo Roberto no es malo. Mi abuelo Roberto es el mejor abuelo del mundo. Él nos cuida cuando estamos enfermos. Nos ayuda con las tareas. Nos da de comer cuando tenemos hambre. Y nunca nos ha hecho nada malo». Sofía se acercó a mí y me abrazó fuerte. «Abuelo Roberto», me dijo con lágrimas en los ojos, ¿la señora mala va a hacer que no podamos venir más? No, mi nieta, le respondí acariciando su cabello. Nadie nos va a separar. Los padres que se habían quedado a observar entendieron inmediatamente de qué se trataba todo. La mamá de Sofía se acercó a la vecina que había venido a vigilar y le dijo: «Señora, este hombre está haciendo por nuestros hijos lo que nosotros no podemos hacer por nuestros trabajos. En lugar de criticar, deberíamos agradecerle». La abuela de los gemelos fue más directa. «Señora, en lugar de inventar problemas donde no los hay, ¿por qué no se ofrece a ayudar? Estos niños necesitan más gente como don Roberto, no menos». Desde ese día, ya no hubo más comentarios malintencionados. Pero ese incidente me enseñó algo importante, que el amor que uno da siempre va a ser cuestionado por quienes no entienden lo que significa amar sin condiciones. Pero lo más importante era que por primera vez en años me sentía útil, me sentía necesario. Estos niños no me veían como una carga o como alguien molesto. Me veían como su abuelo, como alguien que los quería y que se preocupaba por ellos. Un día, Roberto Jr. vino a visitarme. Hacía semanas que no lo veía. Cuando llegó, estaba con Sofía ayudándola a hacer la tarea de matemáticas. «Papá», me dijo con una cara extraña, «necesitamos hablar». «Habla nomás», le respondí, sin dejar de explicarle a Sofía cómo resolver una cuenta. «Es que los vecinos están hablando. Dicen que todas las mañanas vienen niños a tu casa, que les das de comer, que les compras cosas. Patricia dice que eso no está bien, que la gente va a pensar cosas raras». Ahí levanté la vista y lo miré fijo. «¿Sabes qué? Patricia tiene razón. La gente va a pensar cosas raras. Van a pensar que hay un viejo loco que se levanta todas las mañanas feliz porque tiene 10 nietos que lo aman de verdad.
Van a pensar que ese viejo prefiere gastar su dinero en útiles escolares y medicinas para niños que no son su sangre en lugar de guardarlo para hijos que no lo valoran. Van a pensar que ese viejo es más feliz cuidando niños ajenos que esperando visitas que nunca llegan. Sofía me miró y después miró a Roberto Jr. «¿Usted es el hijo del abuelo Roberto?», le preguntó. Roberto Jr. asintió. «¿Y por qué no viene nunca a desayunar con nosotros?», siguió preguntando Sofía con esa inocencia que desarma. «El abuelo cocina muy rico». Roberto Jr. no supo qué contestar. Se quedó callado un momento y después dijo: «Papá, yo no vine acá a pelear. Solo quería asegurarme de que estás bien». «Estoy mejor que nunca», le respondí. «Por primera vez en años, me levanto todas las mañanas sabiendo que alguien me necesita. Por primera vez en años, me siento como un abuelo de verdad». Se fue sin decir nada más. Y yo seguí ayudando a Sofía con su tarea, porque había entendido algo muy importante: que la familia verdadera no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu amor. Pero lo que no sabía era que mis nietos adoptivos me tenían preparada una sorpresa que iba a demostrar que el amor que yo les daba, ellos me lo devolvían multiplicado por 1000. Un mes después de esa conversación con Roberto Jr., pasó algo que no me esperaba. Era un viernes por la tarde, y como siempre, todos los niños habían vuelto del colegio y estábamos en el patio. Yo estaba ayudando a los gemelos Carlos y Andrés con su tarea de ciencias cuando llegó una señora muy elegante que no conocía. «Disculpe», me dijo, «¿usted es el señor Roberto Mendoza?». «Sí», le respondí. «Soy la directora del colegio donde estudian varios de estos niños», me explicó. «¿Podríamos hablar?». Por un momento pensé que había algún problema, que tal vez alguien se había quejado de que yo estaba cuidando niños que no eran míos. Pero la cara de la directora no era de enojo, era de curiosidad. «Señor Mendoza», me dijo, «hace meses que vengo notando cambios muy importantes en varios de mis estudiantes. David mejoró muchísimo sus calificaciones. Luis aprendió a leer perfectamente. Los gemelos Carlos y Andrés siempre llegan con útiles escolares nuevos. María ya no llega tarde ni falta por cuidar a su hermanito». Me quedé callado, sin saber a dónde iba la conversación. «Al principio pensé que había sido casualidad», continuó, «pero cuando hablé con los niños, todos me dijeron lo mismo, que tienen un abuelo que los cuida, que les da desayuno, que los ayuda con las tareas, que se preocupa cuando están enfermos. Un abuelo que no es su familia, pero que actúa como si lo fuera». «¿Y eso está mal?», le pregunté. «Al contrario», me respondió sonriendo. «Es lo más hermoso que he visto en mis 20 años como directora. Estos niños que antes llegaban al colegio tristes, solos, sin desayunar, ahora llegan felices, seguros de sí mismos, listos para aprender. Y todo porque hay un señor que decidió amarlos como si fueran sus propios nietos». La directora se quedó un rato más viendo cómo yo ayudaba a los niños con las tareas, cómo Sofía me abrazaba mientras yo le explicaba una cuenta, cómo Ana me ayudaba a servir agua fresca a todos. Antes de irse, me dijo algo que me llenó el corazón. «Señor Mendoza, usted es el abuelo que todos estos niños necesitaban. Y por lo que veo, ellos son los nietos que usted necesitaba también». Pero la verdadera sorpresa vino una semana después. Era un sábado por la mañana,
y yo estaba preparando pancakes porque los fines de semana siempre hacía algo especial para el desayuno. Escuché ruido en la calle, muchas voces hablando, y cuando me asomé vi algo increíble. Había como 30 personas paradas frente a mi casa. Estaban todos los padres y madres de mis nietos adoptivos, pero también otros vecinos del barrio, algunos maestros del colegio y hasta gente que no conocía. Todos cargaban cosas, platos de comida, decoraciones, globos, regalos. Sofía corrió hacia mí y me abrazó. «Sorpresa, abuelo Roberto. Le hicimos una fiesta». «¿Una fiesta? ¿Pero qué celebramos?», les pregunté confundido. «Celebramos que usted es el mejor abuelo del mundo», me dijo David. «Y celebramos que hoy hace 4 meses que nos adoptó como sus nietos». Resulta que los niños habían organizado todo. Le habían contado a sus padres cómo yo los cuidaba todas las mañanas, cómo los ayudaba con las tareas, cómo los llevaba al médico cuando estaban enfermos, cómo les compraba útiles escolares. Los padres, en lugar de molestarse, habían quedado agradecidos. La mamá de Sofía y David se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Don Roberto», me dijo, «yo no sé cómo agradecerle todo lo que ha hecho por mis hijos. Yo trabajo tanto que no tengo tiempo de cuidarlos como usted lo hace. Usted les ha dado algo que yo no podía darles: tiempo, atención, amor de abuelo». La abuela de los gemelos. Carlos y Andrés me tomó de las manos. «Don Roberto, mis nietos hablan de usted todo el día. El abuelo Roberto me ayudó con la tarea. El abuelo Roberto me compró colores nuevos. El abuelo Roberto me enseñó a hacer cuentas. Usted se ha convertido en la persona más importante de sus vidas». Uno por uno, todos los padres me agradecieron. Me dijeron que sus hijos habían cambiado, que estaban más felices, que les iba mejor en el colegio, que tenían más confianza en sí mismos. Y todo porque un viejo que iba a ser mandado a un asilo había decidido que tenía amor que dar y había encontrado niños que necesitaban ese amor. Pero la sorpresa más grande vino de parte de los niños. Esperanza se paró en el medio del patio y pidió silencio. «Abuelo Roberto», dijo con voz firme, «nosotros sabemos que usted tiene hijos y nietos de verdad, pero ellos no saben valorarlo como nosotros. Así que hoy, delante de todos, queremos decirle que usted es nuestro abuelo del corazón». Todos los niños se acercaron a mí y me dieron un abrazo grupal. «Te queremos, abuelo Roberto», dijeron todos juntos. Y yo, que hacía años no lloraba, no pude contener las lágrimas. En esa fiesta improvisada en mi patio, rodeado de niños que me habían elegido como su abuelo y de padres que me agradecían por cuidar lo que más querían en el mundo, entendí algo que cambió mi vida para siempre: que la familia verdadera no es la que uno espera, sino la que aparece cuando más la necesita. Esa tarde, después de que se fueron todos los invitados y mis nietos volvieron a sus casas, me quedé sentado en mi sillón mirando el patio lleno de restos de la fiesta. Globos desinflados, platos de papel, servilletas con dibujos que los niños habían hecho para mí. Y por primera vez en años me sentí completamente feliz. Al día siguiente, domingo, Roberto Jr. vino a visitarme. Hacía semanas que no lo veía. Cuando llegó, yo estaba leyendo cuentos a Pedrito, que se había quedado conmigo porque su hermana María había ido a una fiesta de cumpleaños.
Papá, me dijo sentándose en una de las sillas del patio. Los vecinos me contaron que ayer hubo una fiesta acá. Sí, le respondí sin dejar de mostrarle las figuras del libro a Pedrito. Mis nietos me hicieron una sorpresa. Se quedó callado un momento, viendo cómo Pedrito me señalaba los dibujos del cuento y me hacía preguntas. «Papá», me dijo finalmente, «yo quería pedirte perdón». Ahí sí levanté la vista y lo miré. Perdón por querer mandarte al asilo. Perdón por no darme cuenta de lo solo que estabas. Perdón por pensar que ya no servías para nada. Su voz se quebró un poco. Viendo cómo estos niños te quieren, me di cuenta de lo que perdimos nosotros por ser tan ciegos. Roberto, le dije dejando el libro a un lado, yo no te pedí que vinieras a disculparte. Yo ya encontré mi lugar en el mundo. Lo sé, papá, y me alegra verte tan feliz. Pero quería que supieras que Patricia y yo hemos estado hablando, que nos gustaría que nuestros hijos te conocieran de verdad, como estos niños te conocen. Miré a Pedrito, que se había quedado dormido en mis piernas, y después miré a mi hijo. Roberto, las puertas de esta casa siempre están abiertas para ustedes, pero con una condición. Que vengan porque quieren estar conmigo, no porque se sienten obligados, porque yo ya no tengo tiempo para atenciones falsas. Tengo 10 nietos que me necesitan de verdad. Roberto Jr. asintió. Entiendo, papá, y tienes razón. Desde ese día, las cosas cambiaron también con mi familia de sangre. Roberto Jr. empezó a venir más seguido, pero ya no como el hijo que cumple con una obligación, sino como alguien que realmente quería pasar tiempo conmigo. Trajo a sus hijos, mis nietos de verdad, para que conocieran a sus tíos adoptivos, como empezaron a llamar a mis nietos del barrio. Claudia vino desde la otra ciudad para conocer a los niños de los que tanto había escuchado hablar. Se quedó toda una tarde viendo cómo yo ayudaba a hacer tareas, cómo preparaba la merienda, cómo consolaba a Sofía cuando se lastimó jugando. «Papá», me dijo antes de irse, «perdóname por no darme cuenta antes de lo buen abuelo que eres». Miguel también vino con Carmen y sus hijos. Al principio Carmen estaba un poco incómoda, pero cuando vio cómo los niños del barrio me cuidaban y me respetaban, entendió algo importante. «Don Roberto», me dijo, «usted les está enseñando a estos niños lo que es el amor verdadero. Y nos está enseñando a nosotros también». Ha pasado un año desde aquel lunes cuando me iban a llevar al asilo. Un año desde que 10 niños del barrio me salvaron de la soledad más grande de mi vida. ¿Y sabe qué le digo? Fue el mejor año que he tenido desde que murió Elena. Todas las mañanas me levanto emocionado sabiendo que mis nietos van a llegar. Preparo desayunos para 10. A veces para 15, porque se han ido sumando otros niños del barrio que también necesitan un abuelo. Mi casa se llenó de risas, de travesuras, de tareas que revisar, de lágrimas que secar, de abrazos que dar. Sofía ya no llora en las mañanas. Ahora llega corriendo y me abraza gritando, «¡Abuelo Roberto!». David se convirtió en uno de los mejores estudiantes de su clase. Los gemelos. Carlos y Andrés me ayudan a cuidar el jardín y han aprendido a usar mis herramientas de carpintería. María ya no tiene que cuidar sola a Pedrito, porque ahora yo la ayudo. Ana se convirtió en mi cocinera oficial. Todas las mañanas me ayuda a preparar el desayuno y hemos inventado recetas nuevas. Luis ya lee perfectamente y ahora me ayuda a enseñarles a los más pequeños.
Tomás sigue siendo el payaso del grupo, pero ahora su risa es de felicidad genuina. Esperanza se está preparando para ir a la secundaria, y yo la estoy ayudando a estudiar para que pueda conseguir una beca. Mi casa se convirtió en el lugar donde los niños del barrio saben que pueden encontrar un desayuno caliente, ayuda con las tareas, un curita para las heridas y, sobre todo, un abuelo que los ama como si fueran su propia sangre. Los fines de semana organizamos actividades especiales. Los llevé al zoológico, al museo, al parque de diversiones. Con el dinero que antes gastaba en regalos que mis propios nietos no valoraban, ahora les doy experiencias a estos niños que nunca habían salido de su barrio. También empecé a enseñarles oficios. A los niños mayores les estoy enseñando carpintería básica. A las niñas les enseño a cocinar. No porque creo que eso es lo que deben hacer, sino porque quiero que tengan habilidades que les sirvan en la vida. Pero lo más importante es que estos niños me han enseñado algo que mi propia familia nunca pudo enseñarme. Que el amor verdadero no se mendiga, se encuentra. Que la familia real no es la que comparte tu apellido, sino la que comparte tu corazón. Mi relación con mis hijos de sangre también mejoró, pero de una manera diferente. Ya no vienen porque se sienten obligados, vienen porque han entendido el valor de lo que tengo para ofrecer. Mis nietos verdaderos ahora comparten el tiempo conmigo junto con mis nietos adoptivos, y así es como debe ser. Roberto Jr. me dijo hace poco: «Papá, yo pensé que te estaba haciendo un favor llevándote al asilo. No me di cuenta de que el favor te lo estaban haciendo esos niños al necesitarte». Y tiene razón. Estos niños no me hicieron un favor aceptando mi amor. Ellos me salvaron. Me salvaron de la soledad, de la inutilidad, de la tristeza de sentirme desechado por mi propia familia. Una tarde, mientras limpiaba la cocina después de la merienda, escuché a los niños hablando en el patio. Se habían quedado jugando un rato más y no sabían que yo podía escucharlos. «¿Tú crees que el abuelo Roberto va a estar siempre con nosotros?», le preguntó Sofía a David con esa preocupación que tienen los niños cuando algo les parece demasiado bueno para ser verdad. «Claro que sí», le respondió David con seguridad. «Él nos quiere de verdad, no como los otros adultos que solo nos soportan». «A mí nunca me habían llamado nieta», dijo Ana con voz bajita. «Cuando me dice mi nieta Ana, me siento muy especial. Yo antes pensaba que todos los abuelos eran como el papá de mi papá, que siempre está gritando», agregó Carlos. «Pero el abuelo Roberto nunca grita, y cuando nos regaña, lo hace con cariño. Mi mamá dice que el abuelo Roberto es un ángel que Dios nos mandó», comentó María. «Porque antes yo tenía que cuidar a Pedrito sola y era muy difícil». Escuchar esas palabras de mis nietos adoptivos me llenó el corazón de una manera que no puedo explicar. Entender que para ellos yo no era solo el señor que les daba desayuno, sino realmente su abuelo del corazón, me confirmó que había tomado la decisión correcta. Al día siguiente, Pedrito, que apenas tenía 5 años y estaba aprendiendo a escribir, me entregó un papel doblado. «Esto es para usted, abuelo Roberto», me dijo con esa timidez dulce que tienen los niños pequeños. Cuando abrí el papel, encontré un dibujo hecho con crayones. Era una casa con una puerta muy grande y adentro había un hombre mayor rodeado de muchos niños pequeños. Arriba, con letras torcidas que María lo había ayudado a escribir, decía:
Gracias por ser nuestro abuelo de verdad. Me senté en mi sillón con ese dibujo en las manos y lloré como no había llorado en años. No era llanto de tristeza, era llanto de felicidad pura. Ese papel valía más que todos los regalos caros que había comprado para mis nietos de sangre y que nunca habían valorado. Guardé ese dibujo en un marco que puse en la mesa de la sala, donde todos pudieran verlo. Y cada vez que alguien preguntaba qué era, yo respondía con orgullo: es una carta de amor de mi nieto más pequeño. Todas las noches, antes de dormir, doy gracias por aquel lunes cuando Roberto Jr. vino a decirme que tenía que irme al asilo. Porque si él no hubiera venido, si yo no hubiera estado en el patio esa madrugada cuando los niños necesitaban ayuda, nunca habría descubierto que la familia más hermosa de mi vida estaba esperándome en la esquina de mi casa. Si usted llegó hasta aquí escuchándome, le agradezco de corazón por haberme acompañado y también quiero darle las gracias al canal por darme la oportunidad de contar mi historia. Para ayudar a este canal, suscríbase aquí y comparta este video porque todos los días hay una historia nueva y quién sabe, una de ellas puede ser parecida a la suya también. ¿Y usted qué elegiría? ¿Esperar que la familia que no lo valora cambie de opinión o abrir su corazón a la familia que el destino le está preparando? Porque al final, lo único que realmente importa no es cuántos hijos tuviste, sino cuánto amor genuino tienes en tu vida. Y ese amor, a veces, viene de donde menos lo esperas. Ahora, 3 años después de aquella mañana, cuando 10 niños del barrio cambiaron mi vida para siempre, puedo decirle que soy el hombre más feliz del mundo. Mi casa se ha convertido en lo que los vecinos llaman la casa del abuelo del barrio. Ya no son solo 10 niños los que vienen todas las mañanas, ahora son 15, a veces 20. Los padres nuevos que llegan al barrio escuchan hablar de Don Roberto, el señor que cuida a niños, y vienen a tocar mi puerta. Disculpe, ¿es cierto que usted ayuda a cuidar niños? Es que mi trabajo empieza muy temprano y yo siempre respondo lo mismo. Traiga a su niño mañana. Acá siempre hay lugar para uno más. David ya está en la secundaria y viene todas las tardes a ayudarme con los más pequeños. Abuelo Roberto, me dice, cuando sea grande quiero ser como usted. Quiero cuidar niños que necesiten un abuelo. Sofía aprendió a cocinar conmigo y ahora es mi asistente oficial de cocina. Los gemelos Carlos y Andrés se convirtieron en mis ayudantes de carpintería y ya saben hacer juguetes de madera para los más chiquitos. Ana, mi nieta tímida, ahora es maestra en una escuela y me dice que todo lo que sabe sobre cuidar niños lo aprendió conmigo. Luis se convirtió en un lector excelente y ahora tiene su propio rincón de cuentos en mi patio donde les lee a los más pequeños. Hace poco llegó una familia nueva al barrio. Tenían gemelas de 6 años y el papá trabajaba de noche, la mamá de día. Las niñas pasaban solas muchas horas. Cuando me las trajeron, una de ellas me preguntó, ¿usted de verdad va a ser nuestro abuelo? Si ustedes quieren, le respondí. Y nunca se va a cansar de nosotras. Nunca, le dije. Los abuelos nunca nos cansamos de nuestros nietos. Mi casa tiene ahora un letrero que me hicieron los niños. Casa del abuelo Roberto. Aquí siempre hay desayuno y abrazos. Y es cierto, no importa cuántos niños lleguen, siempre hay comida suficiente y amor suficiente.
Roberto Jr. ahora trae a sus hijos todas las semanas, pero ya no como visita obligada, sino para que aprendan de sus primos del barrio lo que significa la familia verdadera. Claudia viene cada vez que puede desde la otra ciudad y siempre dice lo mismo. Papá, ahora entiendo por qué eres tan feliz. Tengo 71 años y nunca me he sentido tan útil, tan necesario, tan amado. Cada mañana me levanto sabiendo que hay niños que me necesitan, que dependen de mí, que me ven como su abuelo de verdad. Y cada noche me acuesto agradecido porque en lugar de terminar mis días en un asilo sintiendo que molesto, termino mis días rodeado de una familia que me eligió por amor. Cuénteme si esta historia tuvo sentido para usted y dígame desde qué ciudad me está escuchando. Porque me encanta saber que hay abuelos y abuelas en todo el mundo que entienden que el amor verdadero no conoce fronteras ni apellidos. Y recuerde, nunca es demasiado tarde para encontrar a la familia que realmente lo necesita.